no son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos, os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo, nunca os vamos a olvidar, porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá, eres mamá, la abuela, el yayo. Sois mi amigo, mi hermana, la tía, el compañero, el ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono, el abrazo que nos reconfortaba, la experiencia, la sabiduría, la inspiración. Y risas y sonrisas, y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos, y el ánimo para ser mejores. Considerando la muerte como un hasta luego, y la vida, dijo Manrique, ríos que van a dar en la mar. Volveremos a veros y nos podremos besar. Mientras tanto, estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer todo lo que disteis, el camino que abristeis, el esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros, triste es pensarlo, mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca será más vida. Y un cielo con vosotros dentro será más cielo. Feliz Día del Señor. Hoy domingo 14 de junio de 2020, las iglesias evangélicas de España queremos celebrar un memorial recordando las víctimas de la COVID-19. Esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, ha traído dolor y sufrimiento a muchas familias que han perdido a seres queridos y que también siguen todavía hoy afectadas por la enfermedad. Por eso queremos honrar a los que ya no están con nosotros. Queremos acompañar a aquellos que viven el duelo, el sufrimiento por la pérdida de seres queridos, también mostrar nuestra cercanía hacia aquellos que están enfermos, que están padeciendo, y no solamente ya las cuestiones de salud, sino también todas las consecuencias sociales y económicas que la pandemia ha traído. Y queremos, como Iglesia, transmitir nuestra empatía, nuestra cercanía a aquellos que sufren y padecen. Y queremos invitar en este día también a nuestra sociedad a ser una sociedad que acoge, una sociedad que cuida los unos de los otros, porque en eso es donde está la sanidad, ahí es donde va a haber consuelo, ahí es donde vamos a mirar de manera positiva hacia el futuro que tenemos por delante. Y como Iglesia del Señor también queremos afirmar la vida que hay en Cristo. A pesar de la muerte, nosotros creemos en la vida eterna, que viene por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y a Él le rendimos hoy este culto. Oremos. Señor, estamos aquí reunidos esta tarde para alabarte y glorificarte, Señor. Darte las gracias porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias, Padre, porque nos has acompañado cada día, Señor. Gracias, Padre, porque permaneces fiel a tus promesas y nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de tanta incertidumbre, tú siempre has permanecido fiel, Señor, y no nos abandonas. Te pedimos esta tarde de manera muy especial, Señor, por todas aquellas familias que en medio de esta situación de confinamiento, en medio de esta situación de la pandemia, Padre, han perdido seres queridos, Señor. Han perdido empleos, Padre. Se le han acumulado deudas, Señor. En fin, Padre, todas estas consecuencias producto del coronavirus, Padre. Sé tú con todas esas familias, ayudándoles, Señor, dándoles la certeza, Padre, de que tú estás allí
para socorrer, Padre, para salvar, para ayudar, Señor, y que no nos abandonas, Padre. Sé con ellos, Señor, dándole fortaleza. Ayúdanos a nosotros también como hijos tuyos, Padre, a poder transmitir siempre tu palabra de salvación, tu palabra de aliento, Padre, de prosperidad, Señor, y de calma a todas aquellas familias que lo necesitan, Señor. También, Señor, te pedimos de manera especial que nos ayudes como iglesia a avanzar, a crecer, Señor, a prosperar, Señor, en toda naturaleza, en todos los aspectos, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia. Permítenos también, Señor, pronto reunirnos en el culto, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, como lo mereces, Señor, Padre, juntos como hermanos. Ayúdanos, Señor, a podernos reunir de nuevo. Gracias, Padre, te damos por esta iglesia maravillosa que nos has dado, Señor. Gracias por los pastores que nos has dado, Señor, y toda la familia pastoral. Gracias por todo el equipo, Señor, que sostiene esta iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que hacemos vida en esta iglesia, Señor. Bendice todas estas vidas, Padre. Y te damos las gracias por todo, Señor. Ayúdanos a avanzar, Padre. Sé con todas esas personas, Señor, que te necesitan. Aquí en España, en Madrid, pero también en todo el mundo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, dando muchas gracias, Señor. Amén y amén. Salmo 61, 1 a 3. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Isaías 41, 10 y 13. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Leemos juntos Romanos, capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni olor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo.
poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, con su palabra y su amor, con su palabra y su amor. Lo prefiero hoy y no mañana. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos, ahora que estoy vivo, y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano, ahora que estoy vivo, y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada, ahora que estoy vivo, y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor, ahora que estoy vivo, y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que le demos al cielo una oración, ahora que estoy vivo, y no un gran funeral cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento, ahora que estoy vivo, y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra, ahora que estoy vivo, y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero me dediques una leve oración, ahora que estoy vivo, y no un político epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles, ahora que estoy vivo, y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nervioso diciendo lo que sientes por mí, ahora que estoy vivo, y no un gran lamento porque no lo dijiste a tiempo. Aprovechemos a nuestros seres queridos ahora que están entre nosotros.
Quiero invitaros a una lectura en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 17 al 37. Juan 11, 17 al 37. Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Esta semana, en algunos de los versículos que diariamente se envían a la Iglesia, aparecían referencias al Salmo 23. Y en este Salmo, en el versículo 4, se habla acerca del valle de sombra y de muerte. David, el salmista, habla de esta experiencia como una realidad muy cercana, muy vívida para él. Si recordamos y podemos imaginar la escena, un valle es una llanura que suele estar rodeada de montañas. Y estas montañas, por momentos, hacen o impiden que la luz del sol llegue al valle y, por tanto, lo oscurecen. Y como es David el que lo escribe, recordamos que David no solamente era rey de Israel, sino que si había algo que le caracterizaba era el hecho de que era verdaderamente un militar, un general de Israel, y que por tanto buena parte de su vida la había pasado luchando, peleando, guerreando. Y en esta situación, pues David conocía lo peligroso que eran los valles, porque eran lugares posibles de emboscadas, y si realmente un ejército era atacado cuando se encontraba en un valle, era una situación muy, muy posible de que terminara en derrota, de que terminara con la muerte de estos soldados, de este ejército. Por tanto, cuando David usa esa expresión, aunque ande en valle de sombra y de muerte, está recordando momentos en los cuales la experiencia es traumática, es dolorosa y al final incluso concluye en muerte. La vida de la mayoría de nosotros, sin duda, también puede reconocer sus valles de sombra y de muerte. Alguien decía que la vida es dolor, y casi en tono medio jocoso decía: si alguien te dice lo contrario, es que trata de venderte algo. Lo cierto es que la experiencia de estar vivos supone una serie de acontecimientos desgraciados que se van sucediendo unos a otros. Y en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de la cuarentena, no es sin duda la ocasión ni la circunstancia para discutir ni desmentir esta realidad. Más de 40.000 personas en nuestro país han muerto en estos últimos 3 meses
solamente por causa del virus, del COVID-19. También vemos que han sido miles los afectados, los que han sido contagiados por este virus, y eso ha traído también dolor y sufrimiento a sus vidas y a sus familias. Por tanto, reconocemos la realidad del sufrimiento que padecemos en este tiempo y nos dolemos con la muerte de aquellos seres queridos que nos han dejado por causa de esta enfermedad. Para la mayoría de nosotros, la muerte ha expresado, ha reflejado en este tiempo una faceta que nos era desconocida. No porque la muerte no formara parte ya de nuestra realidad. A veces pienso en la propia situación de mi familia. En los últimos años, y casi haciendo una secuencia de 10 años consecutivos, hemos visto perder, morir a seres queridos, uno detrás de otro, con una media de como poco uno al año. Padres, hermanos, abuelos, tíos han ido dejándonos, han ido muriendo en estos años. Por tanto, la muerte no es ajena a la experiencia personal. Pero en esta pandemia ha mostrado un rostro, ha mostrado una expresión quizás diferente, distinta, una intensidad que nos era desconocida. Esa impresión de que la muerte todavía podía ser más cercana, que podía tocar la vida de cualquiera, independientemente de su edad, de su circunstancia, de su procedencia. Era una amenaza mundial que traía, sin duda, sufrimiento, angustia a la vida de todos nosotros. Y esa realidad de la proximidad, de la realidad aún más cruda de una muerte próxima, de una muerte cercana, nos ha recordado nuestra fragilidad. Una vez más, reconocemos lo vulnerable que somos ante la muerte. Como se suele decir, pocas cosas hay más ciertas en la vida que la propia muerte. Y eso lo estamos experimentando como individuos, como familias, como sociedad. Por eso, en el día de hoy, queremos reconocer la realidad de la muerte. En primer lugar, porque está ahí, pero también porque vivimos en un tiempo, en una sociedad que muchos se esfuerzan en negarla. En nuestros días la gente no muere, fallece. Y cuando hay expresiones de dolor, de tristeza en el periodo del duelo, a veces esto se intenta negar, se intenta mitigar y a veces incluso se presenta no como una expresión necesaria de lo que se está viviendo, sino casi como una patología psiquiátrica. Como leía recientemente, se vive en un mundo donde nadie concibe el duelo como catarsis, sino como una molestia que hay que superar, como una mala digestión. Pero nosotros hoy queremos honrar, recordar, reconocer y dolernos por nuestros muertos. Decía Octavio Paz que una sociedad que niega la muerte acaba por negar la vida. Y nosotros queremos celebrar la vida que Dios nos da, pero para ello debemos reconocer también la cruda realidad, la presencia en medio de nosotros de la muerte. En el texto del Evangelio de Juan que hemos leído, se nos relata la muerte de Lázaro. Lázaro era un buen amigo de Jesús. Marta, María y Lázaro vivían en Betania y probablemente ese era uno de los lugares donde Jesús encontraba acogida. Podríamos decir, para que nos entendiéramos, que era uno de esos lugares donde si él tenía que recibir una carta o un paquete de Amazon, ese era su domicilio. Aquel que no tenía donde recostar su cabeza encontraba en la amistad, en la hospitalidad de Marta, María y Lázaro, un hogar donde poder descansar. Por tanto, este relato es un relato doloroso por la pérdida de Lázaro y por el impacto que éste tiene en la vida propia del Señor Jesús. Lázaro ha muerto. Y el Evangelio de Juan nos hace un relato detallado de toda esta historia, pero nosotros vamos a señalar de entre toda esta narración algunos elementos relevantes para nosotros en este día, en este tiempo. No nos vamos a parar
en el análisis propio del milagro de la resurrección de Lázaro por su carácter puntual, excepcional, sino que vamos a mirar a la afirmación que se hace acerca de la vida eterna, que es alcanzable, es así, para todos y por cada uno de nosotros. En primer lugar, en el texto bíblico encontramos el reconocimiento del dolor. Como decía hace un momento, vivimos cada vez más la ocultación y el rechazo de la realidad de la muerte. Y con ello, pues también un rechazo, una negación del duelo y del dolor que provoca. Hoy, en este día, en este memorial, queremos expresar nuestra tristeza por todas esas vidas perdidas en la pandemia, por el sufrimiento y la tristeza que están viviendo sus familiares, sus allegados. Durante la pandemia, al dolor de perder un ser querido se ha sumado además el hecho de no poder despedirlos, de no poder abrazarlos por última vez, de no haberles podido acompañar a su sepultura y a veces incluso ver cómo su realidad se perdía en la maraña de cifras diarias de fallecidos que se nos facilitaba. En el Evangelio de Juan, en el texto que hemos leído, encontramos la expresión auténtica de un dolor sentido, de un dolor expresado, de un dolor compartido. Se nos habla del llanto de la familia. Se nos menciona el llanto también de los acompañantes. Y en uno de los versículos que solemos decir, que es uno de los versículos más breves de la Biblia, pero cargado de una emoción sobrecogedora, de sufrimiento por la muerte de un ser querido, se nos dice que Jesús lloró. Porque la muerte es separación de aquellos que amamos. Y eso trae dolor, eso trae sufrimiento, eso deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Y eso fue lo que sintió el Señor Jesús al saber que su amigo Lázaro había muerto. Se sintió vacío, sintió la pérdida, sintió la separación que la muerte había traído. Y nosotros entendemos también que este es un tiempo en el que nuestra sociedad, de manera especial, debe llorar por sus muertos, debe reconocer el dolor de tantas familias rotas por la muerte. Un segundo elemento que encontramos en el texto bíblico que hemos leído es el valor del acompañamiento. La pérdida de un ser querido no es una experiencia para vivir en soledad. Una cosa es que uno pueda necesitar momentos de privacidad, de intimidad, y otra cosa es afrontar toda la experiencia de esa pérdida, hacerlo solo, hacerlo sin compañía. Es necesario acompañar y ser acompañados, porque, como decíamos, hay un vacío, se marca la falta de cariño, se percibe la pérdida, y es importante hacer entender, hacer sentir a quien ha tenido esa pérdida que no está solo, que no está sola, que estamos ahí para lo que se necesite, porque es un tiempo de debilidad, es un tiempo a veces incluso de desorientación para tomar decisiones, y para eso están los amigos, para acompañar, para aconsejar, a veces incluso simplemente para estar cerca, para estar al lado, para no decir nada, pero no dejar que esa experiencia se viva en soledad. Cuando hace unos días celebrábamos Pentecostés, recordábamos la promesa del Señor de no dejarnos solos. La marcha de Jesús a los cielos, por más que gloriosa, dejaba en sus discípulos una sensación, una impresión de orfandad, de soledad. De ahí que el Señor enviara al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, para que no estuviéramos huérfanos. Jesús, junto a sus discípulos, junto a otras gentes, acompañaron a Marta y a María en su duelo, movido por la compasión que tenía por la gente, por sus amigos. A veces tenemos la impresión de que vivimos en una sociedad cada vez menos compasiva.
Pero cuanto menos sea nuestra mirada al mundo, cuanto menos compasiva sea nuestra mirada al mundo, cuanto menos empáticos seamos a la hora de expresar nuestro dolor y el de los demás, eso hará que cada día nuestra vida, nuestra experiencia de la muerte sea internamente más dolorosa y al final nos destruya y al final pueda hacer de nosotros un mundo insostenible, donde no haya compasión, donde no haya cercanía, donde no haya cuidado mutuo. Necesitamos acompañar al que sufre, necesitamos acompañar de manera especial al que vive un momento de duelo. Saber que hay una mano amiga, saber que hay alguien que va a llorar contigo, saber que hay alguien con quien puedes contar y que no tienes ni debes pasar solo esa experiencia. Necesitamos ser personas, comunidades, una sociedad empática, que cuidemos los unos de los otros, que estemos pendientes del dolor y el sufrimiento de nuestro prójimo, porque sólo así podremos verdaderamente sanar nuestras heridas, solamente así podremos ser una sociedad saludable. En tercer lugar, más allá de la afirmación del reconocimiento del dolor, de la necesidad del acompañamiento, me gustaría también resaltar, porque el texto así lo hace, la importancia de traer consuelo. En el versículo 19 leíamos que muchos de los judíos habían venido para consolar a Marta y a María, y lo mismo lo encontramos después en el versículo 31. La tradición judía establecía, y era la práctica habitual, que cuando alguien moría, cuando alguien fallecía, entonces se acompañaba a la familia por un periodo de 7 días. Era la forma de mostrar empatía, era la forma de cuidar de aquellos que estaban viviendo la experiencia más dolorosa que un ser humano puede padecer. Incluso en el contexto de muertes que puedan no sernos cercanas, como estamos ahora viviendo en esta pandemia, debemos mostrar cercanía, debemos mostrar humanidad, debemos mostrar afecto, cariño hacia aquellos que han perdido seres queridos. Eso es parte de la presencia de Dios en nosotros. Cuando leemos y tantas veces repetimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos está transmitiendo la idea de que incardinado en el ser humano está esa disposición y debe hacerse visible y notable de cuidar los unos por los otros, de ser empáticos, de ser cercanos. Eso es algo que nos debe distinguir, el compartir el sufrimiento de los otros como si fuera el nuestro. Una parte de la sociedad vive, pues quizás queriendo negar el duelo, el sufrimiento, porque pueda parecer que es una forma de darle la espalda a la muerte, pero debemos recordar que lo que nos hace auténticamente humanos, lo que nos hace auténticas personas es acompañar el dolor y el sufrimiento de nuestros prójimos, aun y cuando no puedan ser directamente nuestra familia, nuestros amigos, pero como sociedad reconocer la pérdida, reconocer el dolor es también un elemento muy importante. Estamos hablando en este día de los muertos por el coronavirus, de los muchos que han perdido seres queridos, de los muchos que están afectados por la enfermedad, y queremos expresar y mostrar nuestra cercanía. Queremos llorar con el que llora, queremos dolernos con los que sufren, queremos mostrarnos como iglesia, como una comunidad dispuesta a acoger, a acompañar, a llorar con aquellos que hoy vierten sus lágrimas. Y en medio de esta realidad queremos además aportar un mensaje de esperanza. Queremos reconocer sin duda la crudeza de la muerte, pero también afirmar que la muerte no es la última expresión de nuestra vida. Debemos también como iglesia compartir con todos
la convicción, la realidad de que no todo tiene que ser dolor, que no todo tiene que ser sufrimiento. En el propio texto que hemos leído, cuando Marta se encuentra finalmente con Jesús, que viene a llorar por la muerte de su amigo Lázaro, en el versículo 22 de este capítulo 11, después de Marta decirle, Señor, si hubieras estado aquí, después de expresar la necesidad de compañía, la necesidad de consuelo, de que el Señor hubiera estado como ese buen amigo que era, pues quizás un poco antes con ellos, a pesar de todo, ella dice, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y sigue haciendo una afirmación importante. Yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y el Señor Jesús hace esa afirmación poderosa, que es ahora relevante también para nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús se lo pregunta a Marta, lo personaliza y le dice, ¿crees esto? Y ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, en medio de su duelo, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento por la muerte de su hermano, confía en la vida eterna que Cristo le puede dar. Y esa es la invitación también en este día, a que lloremos, a que expresemos el dolor y el sufrimiento que la pérdida de los seres queridos o simplemente de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, causa en nosotros. Pero, junto con todo esto, también tener la convicción de que la muerte no tiene por qué ser la última expresión en nosotros. Si fuera así, el dolor sería la única experiencia final en el ser humano. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, trae vida eterna a los que en Él confían. Y eso es también lo que nosotros en este día queremos reconocer. Hay esperanza en medio del dolor, hay esperanza en medio del sufrimiento, hay vida en medio de la muerte. Porque Jesucristo vino para traer vida. Para que la muerte no fuera la derrota final para cada uno de nosotros, para que el mundo no tuviera que mirar hacia adelante con desesperanza, porque en Cristo hay vida y es vida eterna. Por eso en este día, en este memorial, queremos honrar a nuestros muertos, queremos expresar nuestro dolor, queremos también expresar nuestra cercanía a aquellos que de manera especial están sufriendo. Pero también queremos extender la invitación de Jesucristo para que la muerte no sea la experiencia última, para que la muerte no sea la última expresión de lo que somos, sino que podamos también afirmar en este día que hay vida eterna para los que confían en el Señor, que hay vida eterna para los que con fe le buscan. Por eso queremos hacer extensiva la invitación. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, hay vida en Jesucristo. Tienes que poner tu confianza en Él. Tienes que reconocer que Él es el Hijo de Dios que ha venido para traer consuelo a tu sufrimiento, para poner bálsamo que alivie las heridas de tu corazón y por encima de todo, a ofrecerte la vida eterna, esa vida que la muerte no puede truncar, esa vida que la muerte no puede frenar, porque es la vida que Dios da a los que en Él confían. Y por eso queremos invitarte a la fe, queremos invitarte a depositar tu existencia en Jesucristo, sean los días buenos o sean los días malos. No es lo mismo mirar al final de ellos y solo ver muerte, a mirar al final de nuestros días y ver vida y eternidad. Por eso hoy queremos que tu corazón cobre ánimo, que tu corazón vaya encontrando esa fuerza y esa recuperación necesaria que da la esperanza de saber que aún esa muerte dolorosa y triste que nos afecta no será la última experiencia en tu vida, porque en Cristo hay vida,
porque en Cristo hay eternidad, y eso hoy lo queremos también celebrar. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, todos aquellos que nos escucháis y que habéis experimentado de una manera cercana o quizás más lejana la experiencia dura de la muerte, recuerda que el Señor es un Dios que se ha acercado a ti para traer consuelo, para dolerse contigo, para llorar contigo, pero también para ofrecerte la salida a la muerte eterna, que es la vida eterna en Jesucristo. Rinde a Él hoy tu corazón. Trae tus cargas sobre Él, porque Él las puede aliviar, porque Él las puede llevar y especialmente te puede dar la esperanza y la convicción de que hay vida eterna para los que en Él confían. Que el Señor te bendiga, que el Señor te consuele y que sea su vida la que marque tu eternidad. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularme en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro. Se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo
de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Manifiesto dando vida al recuerdo. Un tsunami ha arrasado España en olas inmensas, con mareas diarias de enfermos, fallecidos y familias destrozadas que estaban en cifras y estadísticas ante nuestros ojos. Como seguidores de Jesús hemos vivido este drama como unos ciudadanos más. Hemos enfermado, hemos colaborado como sanitarios y trabajadores esenciales, hemos estado confinados, muchos seres queridos nuestros han muerto en la distancia enorme de la soledad. Nuestras iglesias, empresas y trabajos se han visto sacudidos hasta sus cimientos. Dicen que el camino del dolor nos lleva a un país donde todos somos iguales, y aunque siempre hemos amado y sentido como propia esta tierra nuestra, hoy somos todos más iguales que nunca. Desde esa cercanía e intimidad queremos abrazar a todos, a quienes han pasado la prueba de verse afectados en mayor o menor medida por la COVID-19, a quienes lloran no haber llorado junto a sus amados que ya no están, a quienes miran el futuro con incertidumbre y angustia. Pero sobre todo queremos honrar la memoria de quienes nos han dejado en esta batalla, caídos en el frente de las sombras, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y profesionales. Nuestro inmenso adiós y nuestro profundo agradecimiento a sus vidas, que de una forma u otra entregaron a sus familias y comunidades. No podemos permanecer ajenos a esta realidad cruel, dolorosa, pero tampoco al mensaje de la esperanza que los cristianos tenemos en la persona de Jesús, vencedor de la propia muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. Sabemos que más allá de las circunstancias, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 2, 14. En esa confianza caminamos y así lo transmitimos con certeza. Dios no nos ha abandonado. Quizás nos ha hecho descubrir nuestra vulnerabilidad, pero su mano está siempre extendida, como la de todos los profesionales de la sanidad que han cumplido ejemplarmente con su misión abnegada y que nunca será suficientemente recompensada, como las manos de nuestros mayores, que mientras tuvieron fuerzas, asieron las nuestras, aunque finalmente no pudiéramos apretarlas con la fuerza del cariño en su último suspiro. Y queremos terminar pidiendo que no olvidemos que los nombres ausentes siempre estén presentes, que la labor de los sanitarios sirva para una sanidad digna más allá de los aplausos, que los ancianos que han quedado con nosotros tengan la asistencia y el cariño que merecen en todo momento, y también que al final en esta vulnerabilidad nuestra Dios es la gran respuesta, insondable a todas las preguntas, avatares y vacíos, también ante la pandemia del coronavirus. Oremos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde, recordando que Él es Dios de consuelo, que Él es Dios de amor, que Él sabe compadecerse con los que sufren, que Él sabe acompañar a los que están solos, y que su Iglesia está aquí para también participar
de tu duelo, participar de tu sufrimiento. Si nos necesitas, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y estaremos ahí, en lo que esté a nuestra mano, para ayudarte, para acompañarte, para dolernos contigo, pero también para compartir la esperanza de que en Cristo hay vida y vida eterna. Que Él nos bendiga.